En un funeral, un lobo agarró al muerto por la garganta. La razón sorprendió a todos. David Miller, un veterano de guerra de 78 años, vivía solo en una pequeña casa de madera al borde de los bosques de Idaho. Los años habían encorvado sus hombros, pero sus ojos aún llevaban el fuego de un hombre que había visto demasiado y sobrevivido aún más. Fue médico durante la guerra, un salvador silencioso en campos de batalla ensangrentados. Hoy llevaba una vida sencilla: té por las mañanas, libros en la terraza durante el día y por las noches contemplar el sol poniente. Su única compañía era el pequeño Will, el hijo de una vecina, que lo llamaba con cariño Abuelo David y adoraba escuchar sus historias de antaño. Una noche de tormenta, David escuchó un quejido débil que venía del granero. Al principio pensó que lo había imaginado, pero luego tomó su linterna y salió. Entre cajas viejas y herramientas yacía un animal, grande, gris, imponente, un lobo. David se quedó paralizado. Su primer instinto fue huir, pero el lobo no se movió. Entonces vio la sangre que brotaba de una profunda herida en su pata trasera. El animal respiraba con dificultad, demasiado débil para escapar. A pesar del peligro, David sintió algo inexplicable: compasión. Y algo en los ojos del lobo le decía que no debía temer. Durante la siguiente hora, David limpió la herida, extrajo una bala y aplicó un vendaje estéril. El lobo gruñó brevemente, pero luego lo permitió. Era como si supiera que ese hombre no le haría daño. En los días siguientes, David continuó cuidándolo en secreto, hablándole, alimentándolo. Nunca se dieron un nombre, pero entre ellos había un entendimiento silencioso. Entre hombre y bestia, entre guerra y naturaleza, había nacido un vínculo invisible, un lazo que nadie comprendía y que nadie debía ver. Pasaron los días y el lobo comenzó poco a poco a recuperarse. David lo alimentaba con restos de carne, le hablaba en voz baja y pasaba horas sentado a su lado en completo silencio. Los ojos que una vez fueron salvajes ahora lo miraban con una expresión suave, casi agradecida. El lobo comía de su mano, incluso le permitía acariciar suavemente su cabeza, una señal de confianza profunda. Pero David lo sabía: el mundo allá afuera nunca entendería este lazo. Un lobo era un depredador, una amenaza, un ser que infundía miedo. Así que guardó su vínculo en secreto, un juramento silencioso entre dos sobrevivientes. Tras algunas semanas, la herida había sanado. Una noche, David condujo al animal de regreso al bosque. La despedida fue silenciosa, sin grandes gestos, solo una mirada, una leve inclinación de cabeza. El lobo desapareció entre las sombras de los árboles, pero volvió. A intervalos irregulares, reaparecía por la noche, sentado frente al granero, esperando. Y David también esperaba. Estos encuentros se convirtieron en un ritual sagrado, sin palabras, sin cadenas, solo confianza. El anciano tenía un amigo en el bosque, salvaje, libre, pero unido a él por algo más profundo que el tiempo o el lenguaje. Nadie sospechaba lo que ocurría bajo el amparo de la oscuridad. Los vecinos conocían a David como un hombre tranquilo y amable, pero ninguno sabía de su pacto oculto con la naturaleza. Ni siquiera el pequeño Will, que lo ayudaba con frecuencia, se enteró jamás. David guardaba el secreto con el tipo de silencio que solo un viejo soldado puede entender. Para él, el lobo era más que un animal, era un espejo, un testigo silencioso de su vida, de su supervivencia. Y en lo más profundo de su corazón lo sabía. Esa conexión no era casualidad, era destino. La mañana estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Como de costumbre, el pequeño Will llegó a la casa de David Miller con una bolsa de compras, pero esta vez la puerta seguía cerrada. Al abrirla, encontró al anciano inmóvil en el suelo, sin pulso, sin respiración. Una llamada de emergencia, una ambulancia y luego una confirmación en el hospital. David había muerto. Todo el vecindario quedó consternado.
El veterano callado, el vecino tranquilo. Se había ido sin despedirse. Se organizó un funeral. El ataúd fue colocado, llegaron amigos y vecinos, se depositaron flores. Palabras de respeto llenaban el aire. Todo parecía en calma. Hasta que de repente se escuchó un gruñido. Una sombra cruzó la verja del cementerio. Un gran lobo. Corrió directamente hacia el ataúd, saltó sobre su borde y mordió el cuello de David. Cundió el pánico. La gente gritaba, los niños lloraban. Algunos intentaron ahuyentar al lobo, pero él soltó. Se quedó un momento, tranquilo como un guardián, y luego desapareció de nuevo en el bosque. Lo que quedó fue conmoción. ¿Se había vuelto loco el animal? ¿Había profanado el cuerpo de David? ¿O fue otra cosa? Cuando el médico volvió a abrir el ataúd, ocurrió lo increíble. David Miller tosió, jadeando, ahogándose, vivo. Una reacción alérgica había bloqueado sus vías respiratorias y lo había puesto en un estado que parecía la muerte. La mordida rompió la inflamación y el aire regresó a sus pulmones. David vivía. Mientras la multitud se alejaba con asombro, fue Will quien entendió primero. El lobo no era un monstruo, era un amigo, un salvador, un vínculo entre el hombre y la naturaleza más fuerte que la muerte. Lo que todos creyeron el final fue en realidad un milagro. David Miller nació por segunda vez, ahí mismo en el cementerio, ante los ojos de una comunidad atónita. Lo que parecía un ataque resultó ser un acto de salvación. La mordida del lobo abrió su garganta obstruida y permitió que el aire volviera a llenar sus pulmones. Los médicos explicaron más tarde que David había sufrido un shock anafiláctico severo, causado por una intolerancia alimentaria. Sin el lobo, su silencioso guardián, ya no estaría con vida. Aquellos que segundos antes gritaban, ahora guardaban silencio con respeto. La historia del viejo hombre y su amigo salvaje se esparció como fuego por el pueblo. Unas semanas después, David salió del hospital. El sol acariciaba los viejos porches mientras él se sentaba nuevamente en su lugar de siempre, en la mecedora, con una manta sobre las rodillas. A lo lejos, algo crujió entre los arbustos. No había duda. Se levantó lentamente y dio unos pasos hacia el jardín. Y allí estaba, el lobo. Tranquilo, vigilante, orgulloso. David se acercó sin decir palabra, pero en su mirada había todo: gratitud, amor, despedida. El lobo se acercó, permitió que le acariciara la frente y lamió suavemente la mano del hombre. Luego se dio la vuelta y desapareció en el bosque, para siempre. David lo miró partir durante un largo rato. Sabía que ese capítulo había terminado, pero también que nunca se cerraría del todo. Lo que empezó en un establo oscuro se convirtió en algo más grande que las palabras, una amistad sin fronteras. Ni hombre ni bestia, solo dos almas que se encontraron en el momento justo. El silencio regresó al borde del bosque, pero esta vez estaba lleno de paz. A veces no son los grandes actos heroicos los que cambian el mundo, sino los gestos silenciosos de valor y confianza. David Miller, un veterano de guerra solitario, ayudó a un lobo herido y recibió a cambio más de lo que las palabras pueden expresar: su vida. Del miedo nació la confianza, del silencio una conexión, y de un animal salvaje, un amigo que volvió en la hora más oscura. Esta historia nos recuerda que la verdadera amistad no necesita palabras, solo corazón. Tal vez vemos el mundo demasiado en blanco y negro, pero a veces la salvación viene desde las sombras y lleva pelaje, colmillos y un alma que nunca olvida. Si esta historia tocó tu corazón, deja un like, un comentario y suscríbete a nuestro canal para más relatos conmovedores. Cuéntanos, ¿crees que los animales alguna vez olvidan una amistad verdadera? Y no lo olvides. A veces no es el humano quien salva al animal, sino el animal quien salva al humano. Hasta la próxima. Y recuerda, en el bosque hay historias que ningún humano inventa, solo la vida misma.